¿Por qué decíamos que era importante orar por la mañana? ¿Por qué la recomendación de orar por la mañana? Precisamente porque los beneficios del orar en la mañana es para recibir la dirección de lo que Dios tiene para nosotros en ese día. Entonces vamos por la mañana para recibir el consejo antes de comenzar el día, de tal forma que Dios nos guíe para saber cuáles son los pasos pertinentes que tenemos que dar cada día. Si hacemos la oración por la noche, pues ya ha pasado todo el día, ya hemos tenido que enfrentar los diferentes problemas y dificultades, y seguramente que si hubiésemos recibido el consejo desde la mañana, hubiésemos evitado algún problema que viniese para nuestra vida. Por eso es recomendable hacerlo ¿cuándo? En la mañana. También dijimos que es importante hacerlo todos los días, al menos durante unos 20 o 30 minutos. Si tú lo puedes hacer más tiempo, pues mucho mejor. Hacerlo todos los días es importante porque va creando el hábito, porque nos va dando ya como, recuerda que estamos hablando de desarrollar ese músculo, como cuando una persona se acostumbra a ir al gimnasio, y entonces en la medida que más hace ejercicio, en la medida que más hace pesas, en la medida que más está practicando, pues cada vez se le hace más fácil. Lo mismo sucede con la oración. En la medida que nosotros lo hagamos de una forma continua, una forma repetitiva, una forma de hábito, de costumbre, pues ya no se nos hace pesado. Pero si uno ora de vez en cuando, entonces cada vez que vamos a orar, pues va a ser una dificultad, va a ser un problema. Por eso es recomendable hacerlo todos los días. ¿Qué más decíamos acá? Que a esta altura, entonces, ese músculo, de los que ya hemos comenzado el seminario, ya llevamos 3 lecciones anteriores, ese músculo a esta altura debería estar bien fortalecido. Debemos tener un músculo en lo que tiene que ver con la oración. Es decir, si hay algo que debe ser fuerte para nosotros, debe ser la oración. El objetivo del seminario, taller, poder para hacer las riquezas, el gran secreto para poder tener los resultados esperados, precisamente es eso, que nosotros ejercitemos, que nosotros hagamos las tareas, hagamos los ejercicios necesarios, porque no se trata simplemente de acumular más información, no se trata simplemente de incorporar más conocimiento a nuestra mente, es que ya tenemos que pasar al otro lado, tenemos que sacar de la mente, del cerebro, del conocimiento, del saber, llevarlo a otro nivel que es el hacer. Nosotros durante mucho tiempo nos hemos quedado estancados en ese saber, conocer, aprender. Ahora tenemos que saltar del saber diga conmigo, al hacer. Del saber al hacer. Porque es en el hacer, es en la práctica, es en el ejecutar, en el desarrollar, que verdaderamente nosotros estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces el músculo, este músculo es el músculo ¿de qué? De la oración. Así como está ese bíceps de ese brazo, así tiene que ser ese bíceps en la parte espiritual, tiene que ver con la oración. Una de las fortalezas, uno de los secretos grandes para obtener las riquezas, uno de los escenarios más propicios donde Dios se mueve. Porque es importante orar, porque es importante estar en la presencia de nuestro Dios, porque ahí Dios nos revela cosas, ahí Dios nos revela secretos, ahí Dios nos da ideas, ahí Dios nos muestra situaciones, ahí Dios nos muestra el qué hacer. Por eso es que es muy importante ir a la presencia de Dios, estar ahí conectados con Él, porque ahí encontramos cosas que otras personas no van a conseguir. Eso fue la primera semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese músculo que está siendo desarrollado? ¿Para qué es necesario? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque es aprender a tener una relación directa con nuestro Creador, es decir, con Dios. Y por eso fue que Cristo vino a la tierra, murió por nosotros, murió en la cruz,
para restaurar esa relación. Una persona que está sin Dios es una persona que está caminando en sus fuerzas, no tiene conexión con Dios, porque anda en su mundo, anda en su pecado, anda en sus cosas. Por eso vino Jesús y nos restauró, quitándonos el pecado, para que nosotros pudiéramos tener un acceso directo. ¿Con quién? Con Dios. Y todo el que ha nacido de nuevo, todo el que es hijo de Dios, tiene esa puerta, tiene ese lugar, tiene ese escenario para poderse relacionar directamente con Dios. Y la manera como nos relacionamos es a través de, diga, la oración. Dios quiere también que cumplas tu propósito aquí en la tierra y está interesado en mostrárnoslo, en guiarnos, en hablarnos. Y por eso es muy importante que cuando hablamos de la oración, hacerlo en la mañana, porque ahí Él nos da las cosas que Él mismo coloca en nuestra mente para guiarnos y para que cumplamos el propósito aquí en la tierra, para darnos la visión. ¿Qué dijimos de visión? ¿Recuerdan por ahí qué es visión? ¿Qué es visión? ¿Qué definición dimos de visión? ¿Tú recuerdas, Eslendita? Visión, eso tiene que estar aquí. Visión es la idea de Dios revelada en la mente del hombre para que éste la ejecute. Entonces Dios en la oración nos da su visión, la coloca en la mente del hombre para que el hombre, nosotros, la podamos ¿qué? Ejecutar. En otras palabras, es ahí en la oración donde Dios nos da los planes. Fíjense esto tan importante, los planes que Él tiene con nosotros. Yo no sé si ustedes saben que cuando Dios nos hizo, colocó un plan, trazó un plan para cada uno de nosotros. Un plan y un propósito que es completamente personal. Tú no puedes vivir esta vida con los planes de otros, porque Dios a cada quien hizo un plan. Es tan individual como la huella digital de cada uno de nosotros. Pero es en la oración donde descubrimos. Por eso es muchas personas que pasan la vida copiando de otro, siendo como otra persona, sin aprender, sin entender, sin descubrir que Dios tiene algo específico. No todos somos buenos para todo. Hay muchos de los que estamos acá que somos buenos para algo, pero tal vez no somos buenos para otras cosas. Por eso Dios nos equipa, por eso Dios nos forma, Dios nos coloca como su iglesia, para que nosotros entre todos saquemos los talentos y los dones que Él tiene para nosotros. Dios prospera, escuche lo que dice, Dios prospera lo que hace, pero solo lo que Él te dijo que hicieras. O sea, Dios no está obligado a prosperarte algo que Él no te dijo que hicieras. Pero escúcheme, cuando Dios te muestra, cuando Dios te dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que Él quiere que haga, cuando Dios te da esa visión, cuando tú tienes claro qué es lo que tienes que hacer, tenlo por seguro que eso que Dios te dio, Dios lo prospera. Pero Dios no va a prosperar algo que Él no te ha dicho que tú hagas. Es decir, la persona puede andar en rebeldía, la persona puede andar ahí como en una anarquía donde hace lo que quiera y esperar que Dios lo prospere. Estamos hablando de principios, de cómo Dios nos da el poder para hacer riquezas. Aquí hay un secreto muy grande, y es que Dios siempre va a bendecir lo que Él mismo nos dice que hagamos. Eso fue lo que vimos en la primera semana para las personas que de pronto no estuvieron, o para reforzar un poco. Eso fue lo que vimos la primera semana, que tuvo que ver con los bíceps, desarrollar el músculo de la oración. Esa tarea ya está en ustedes. El ejecutar eso ya depende de ustedes. La semana siguiente vimos el músculo espiritual de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Es el músculo de los muslos, que es lo que nosotros llamamos la fe, y la fe es acción. Cuando nosotros hablamos de la oración, es algo que tenemos que accionar. La fe es la acción. En otras palabras, es movimiento. Diga conmigo, movimiento. Si tienes fe,
te tienes que mover. Y como tu fe, has recibido todos una porción de fe. La Biblia dice que a cada uno nos dio una porción de fe, pero que podemos aumentar la fe. Esa fe que tenemos, ese muslo que tenemos de la fe, ¿se puede aumentar o no? Así como cuando uno va al gimnasio y puede aumentar los músculos, sí, lo mismo la fe. ¿Cómo es que aumentamos nosotros la fe entonces? ¿Cómo se aumenta la fe? ¿Cómo crecemos en la fe? ¿Cómo desarrollamos el músculo de la fe? Número 1, leyendo la palabra. Porque la fe viene ¿por qué? El oír, y el oír de la palabra de Dios. 1. 2. Se desarrolla en la medida que lo que Dios nos vaya dando lo vamos ejecutando, lo vamos desarrollando. Entonces vamos viendo pequeñas ganancias, pequeños triunfos, pequeñas victorias que nos van llenando de fe. Pero es necesario que nosotros accionemos. Aquí la palabra clave en este módulo 2 fue accionar. Vas, recibe la palabra de Dios, Dios te muestra lo que Él quiere que tú hagas. Una vez tú tienes lo que Dios ha planeado para ti, lo que tienes que hacer como siguiente es moverte. Así como nosotros nos movemos con las piernas, ¿cierto? Las piernas nos sirven para movernos, para desplazarnos, para ir de un lugar a otro. Entonces también tenemos que desarrollar la fe, los músculos o los muslos para movernos e ir a donde Dios te dijo que fueras. No tiene sentido simplemente que tú recibas una palabra, que recibas una instrucción, que Dios te diga tienes que hacer esto, hace esto, pero si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Nada. Tenemos que, movernos. Tenemos que accionar. Está bien que nosotros sigamos recibiendo palabra. Está bien que tú sigas viniendo y que sigas recibiendo conocimiento. Eso está muy bien. Pero tenemos que pasar al otro nivel, al nivel de la ejecución, al nivel de la acción. Es bueno que tú sepas versículos bíblicos, es bueno que tú sepas palabra de Dios, todo eso es muy importante, pero tienes que ahora vivir esa palabra, caminar en esa palabra, poner en acción una vez más la palabra, lo que Dios te va mostrando, lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. El diablo no va a poder alcanzarte mientras te mueve. Anota esa palabra, esa frase que es importante. El diablo no va a poder alcanzarte mientras te muevas. O sea, una persona que se está moviendo, una persona que está ejecutando, una persona que está caminando, una persona que está actuando, una persona que está accionando, es difícil que el diablo los alcance. Porque te estás moviendo, te estás actuando, estás avanzando. El diablo alcanza a los que están quietos, a los que están estancados, a los que no accionan, a los que se quedan en un letargo en sus vidas, en un adormecimiento, en una pasividad, en un conformismo, en una actitud de estar todo el tiempo esperando y que las cosas se den. Ay, voy a esperar a ver. Yo entrego todo en las manos de Dios, y eso está bien y suena bonito. Pero así como tú puedes decir yo entrego todo en las manos de Dios, recuerde que Dios también a ti te dio 2 manos, te dio 2 piernas. Entonces tú no puedes conformarte, porque ahí terminamos nosotros como pueblo cristiano muchas veces, donde nos quedamos con ese tipo de términos. Yo todo lo entrego en las manos de Dios, y está bien, repito una vez más, pero Dios también te dio 2 manos. Si te dio 2 manos es porque también Dios quiere que con lo que Él te dio tú lo pongas a actuar. Si tú no te mueves, el diablo te alcanza. El diablo te encapsula, te frena, te estanca, te ata, te limita, te esposa. Pero si tú te estás moviendo, el diablo no te va a poder tocar. Es difícil darle al blanco en algo que se mueve. Miren la práctica. Un tirador de flecha, si su presa se está moviendo es muy difícil, pero si la presa está ahí quietica, pues es muy fácil que la pueda cazar, ¿sí o no? Igual pasa con nosotros. Necesitamos movernos, necesitamos estar ahí accionando, necesitamos, una vez más les digo, necesitamos estar activos. A esta altura,
Eso fue un tema que vimos en la segunda semana y que se supone que estamos caminando en la fe a esta altura. Ese músculo, esos muslos debieran estar así fortalecidos. Si hay algo que nos debe caracterizar a nosotros como pueblo cristiano, como hijos de Dios, es que debemos ser personas de fe. Y la fe, según la definición de Hebreos, es llamar las cosas que no son como si fueran. No lo tenemos. Tal vez no hemos llegado a esa meta, a ese objetivo, pero creemos en un Dios que es grande y poderoso y que con el favor de Dios vamos a llegar. Y nos mantenemos y perseveramos y vamos y vamos y vamos. No nos quedamos estancados. La pasividad nos enquilosa. La pasividad nos estanca. Tenemos por eso que movernos, que crecer, que aprender, que actuar. La tercera semana vimos el tercer músculo que hablábamos la semana anterior. Hablamos sobre el trasplante quirúrgico. Tener la mente de Cristo. ¿Qué decíamos de este punto? Hablamos que debemos reconocer que somos seres imperfectos, que tenemos una mente que está dañada, una mente que está corrompida, una mente que está viruciada. ¿Por qué razón está corrompida? ¿Por qué razón está dañada? ¿Por qué razón, entre comillas, está como viruciada? ¿Por qué razón? ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Es una mente que no solamente, escúcheme, por causa del pecado está limitada, está estancada, sino que también, como a la mente se le incorporó una cantidad de informaciones, se le suma a eso inclusive las experiencias, sus antepasados, sus padres y tantas cosas que hoy es el resultado de lo que hay en la mente. Por ejemplo, las experiencias del ayer, de los fracasos, de los resultados que no se dieron, las palabras que les dijeron y que los marcaron, que los limitaron, los preconceptos que cada uno tiene de que no puedo, que no soy capaz, que eso no es para mí, que yo ya estoy muy viejo. Aquellas historias cuando tal vez emprendiste algo y no tuviste los resultados y te quedas con eso. No, yo no hago eso porque tuve una experiencia y no me fue nada bien. Eso fue antes. Ahora se supone que tenemos la mente de Cristo. Tomaremos las experiencias del ayer como un trampolín para proyectarnos, como un boomerang, para lanzarnos, para hacer cosas donde nosotros antes no habíamos llegado. Pero no podemos tomar ni quedarnos nosotros estancados por experiencias del ayer. No, fue que mi esposo me dijo que yo no era capaz. No, fue que mi papá me dijo que usted era un inútil. No, escúcheme, son cosas que ya tenemos que dejar atrás. No, es que yo ya me siento tan viejo que ya no soy capaz. No, o sea, ese tipo de cosas que están en nuestra mente, que se convierten como en esto, como en un virus, mente que está dañada, que no da resultados. Esta mente no va a llegar a tener resultados, a tener éxito. O sea, mientras sigamos nosotros con esos preconceptos, mientras sigamos con esos paradigmas, no vamos a tener éxito. No vamos a poder cumplir con los compromisos, pagar las deudas que tenemos, adquirir lo que siempre hemos querido adquirir, proyectarnos. Y mientras tengamos esa mente, yo no soy capaz, yo no puedo eso, no vamos a ser prósperos. Y mucho menos a una mente como esa, Dios le va a entregar sus recursos para que te conviertas en un administrador de las riquezas del reino de Dios. Fue la mente que tuvo aquel cuando se le dieron los talentos, ¿recuerdan? Y la mente de uno de ellos dijo: no, eso me da miedo, no, yo como que no voy a ser capaz de eso. Más bien lo que hago es que lo entierro, los escondo porque no. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cómo lo trató? ¿Siervo qué? Negligente. ¿Y qué hizo con ese talento? ¿A quién se lo dio? Al que más produjo. Entonces fíjense, la persona que tiene una visión, la persona que tiene una proyección, la persona que tiene un sueño, la persona que tiene una meta, Dios honra.
Dios honra. Porque Dios sabe que cuando esa persona pase a otro nivel, esa persona que reconoce que es Dios el que le ha dado el poder para hacer las riquezas, va a honrar a Dios, que es lo que dice el pasaje base del seminario de Deuteronomio 8:18. No te olvides del Señor, tu Dios, porque Él es el que te ha dado ¿qué? El poder para hacer las riquezas. Nunca nos olvidemos que el nivel donde Dios quiere llevarnos, cuando lleguemos allá, cuando lleguemos a esa meta, nunca nos olvidemos de darle la gloria y la honra solamente a Él. Él es el que nos da este espacio, Él es el que te da tu vida, me da mi vida, Él es el que nos da los recursos necesarios para que nosotros podamos hoy recibir un mensaje como ese. Y Dios le va a dar esas riquezas a los que demuestren o demostremos que somos verdaderos administradores y merecedores de lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos un trasplante de mente. Entonces dijimos en esa clase, y si hicimos la oración, que ese día estuvimos orando, pidiéndole al Señor que nos quitara, nos hiciera quítenos esta mente corruptamente dañada, mente que está viciada, quítenos y danos una nueva mente, la mente de Cristo. Entonces se supone que fue lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, que el Señor nos ha dado la mente de Cristo. Dice la Escritura, porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos ¿qué? El entendimiento de Cristo. En otra versión dice la mente de Cristo. O sea, a esta altura tú ya tienes que decir, porque de hecho del ejercicio dijimos eso, en ese trasplante de esa mente, dijimos que ya queríamos tener una mente diferente y dijimos 2 pasos que deben ser diarios para desarrollar. Uno de ellos es que en nuestra oración, a toda hora estemos hablando, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. Eso nos ayuda para guardarnos, entre otras, nos ayuda para que no nos dejemos creer los cuentos del diablo y que nosotros digamos, no olvídese, yo tengo la mente de Cristo. Cuando venga la derrota, cuando venga el pensamiento, el yo no puedo, yo no soy capaz, tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, todo lo puedo en Él, porque Él es mi fortaleza. Es muy importante ese trasplante, es muy importante ese paso que nosotros demos. Lo segundo que dijimos es declarar, los pasos, declararla. Y segundo, tenemos que leer la Biblia todos los días. ¿Por qué dijimos que era importante leer la Biblia todos los días? Porque son los pensamientos de Dios que necesitamos incorporarlos a nuestra mente. Es como levantar, hacer una cirugía de cráneo, levantar eso y sacar toda la basura que hemos acumulado, la sacamos, la echamos al bote de basura, desocupamos eso y nos comenzamos a llenar nuestra mente de la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, los versículos bíblicos, los testimonios y tantas cosas bonitas que están ahí, de tal forma que cuando nosotros operemos ya no operamos en nuestra mente limitada, sino que operamos en la mente de Cristo. ¿Cuándo tenemos que leer la Biblia? Todos los días. Y si es así, entonces estamos listos ya tenemos la fuerza para poder soportar más peso. Recuerdan los que van por ahí a los gimnasios y levantan pesas. Al principio, no, yo no soy capaz de eso, pero a medida que van ejercitando, van teniendo más. Y cuando ya ven que su cuerpo está ya con más fuerza, más tonificado y lo demás, le ponen más peso. A esta altura, si nosotros hemos practicado esos 3 ejercicios de las lecciones, se supone que estamos listos para entrar al otro paso, que es hoy, módulo 1, semana 4, donde trataremos ya entonces el tema caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Se supone que lo anterior ya lo manejamos, ya somos diestros en eso, entonces ya tenemos la capacidad de soportar más peso. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando leíamos uno de los pasajes la semana anterior, decíamos, Pablo deducía que tener la mente de Cristo es tener el Espíritu de Dios. Nosotros dijimos, y lo conocemos ya por concepto, que cuando nacemos de nuevo, a nuestra vida es incorporado, es insertado el Espíritu de Dios.
Es decir, que los hijos de Dios tenemos dentro de nosotros ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y eso es una de las fortalezas grandes. Es algo que nosotros tenemos que tener supremamente claro. Que nosotros no podemos operar en nuestras fuerzas, sino que tenemos que diariamente, tenemos que operar, funcionar, caminar, influenciados por eso que está dentro de nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Nosotros no podemos simplemente tener una retórica, tener un discurso de decir yo tengo al Espíritu Santo. Es que a esta altura, si tú quieres llegar a ese nivel de tener el poder para hacer las riquezas, entonces tienes que accionar ese poder que está dentro de ti. Razón por la cual no podemos caminar más en nuestras capacidades, en nuestra fuerza, sino que tenemos que darle la influencia necesaria, el poderío, la posición que merece el Espíritu Santo en nuestra vida. Es algo que no es externo, es algo que hace parte de nosotros. Entonces no podemos nosotros movernos, caminar, influenciados por el mundo, influenciados por las noticias, por las novelas. El Hijo de Dios, el que está resuelto a emprender, a hacer, a salir de la situación donde se encuentra, no puede seguir siendo influenciado por las noticias del mundo. No puede seguir siendo influenciado por las novelas, por los dramas, por las vivencias de lo que se ve en la televisión. Nosotros tenemos que estar a otra altura. No podemos nosotros perder una hora viendo una novela cuando en esa hora podríamos ser altamente productivos, cuando en esa hora podríamos estar leyendo un libro que nos edifique, cuando en esa hora podríamos estar orando, leyendo la palabra de Dios, cuando en esa hora podríamos estar avanzando, creciendo en nuestro negocio, en el emprendimiento, en el desarrollo del reino de Dios en esta tierra. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque no es justo para nosotros, no es justo para nuestra familia que nosotros estemos permitiendo que a nuestra mente entren cosas que no son adecuadas para nosotros. Entonces, le hacemos mal a nuestra vida, le hacemos mal a nuestra familia, nuestro esposo o esposa, si eres casado, porque el Espíritu Santo quiere estar con nosotros las 24 horas. ¿Para qué? Para direccionarnos, para guiarnos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Ahí es donde el Espíritu Santo te dice: no te metas ahí, ten cuidado con esto, háblale a esta persona de esta manera, ojo con esto, cuidado, esa persona no me da paz, esa persona no me da confianza, no hagas negocio con él, no hagas negocio con ella. Este es el momento de que saques esto, de que hagas esto, de que hagas esta llamada, hagas esta visita. ¿Quién guía todo eso? El Espíritu Santo. Lo dijimos ya en las reuniones aquí en la iglesia, dijimos que es mucho más fácil y mucho más efectivo y de mayores resultados cuando uno está guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando está uno en sus fuerzas, falla, se equivoca. Y de hecho la mayoría de errores que hemos cometido todos en esta vida ha sido por dejar a Dios a un lado. Ha sido por no tener al Espíritu Santo en cuenta en las decisiones que vamos a tomar. Por eso vienen los descalabros, por eso vienen los endeudamientos, por eso vienen las malas decisiones. Porque seguimos operando en nuestras fuerzas. Porque no nos tomamos el trabajo de consultar con el Espíritu Santo cuando Él está con nosotros disponible. ¿Cada cuánto? Todos los días, las 24 horas, todo el tiempo. Hagamos un pare antes de tomar una decisión. Consultemos, oremos, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe. Si nosotros operamos influenciados por el Espíritu Santo, téngalo por seguro que los resultados van a ser mucho mejor.
¿Qué más podemos decir del Espíritu Santo? ¿Qué más podemos nosotros encontrar acá de la grandeza que Dios tiene para nosotros? Escúcheme, el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros nos podamos mover, y en estas 3 semanas que hemos venido trabajando, esa parte de lo que Dios está haciendo en lo espiritual nos lleva a que podamos soportar lo que viene. Cada uno de ustedes que tomen este entrenamiento en serio se convertirán en personas de autoridad, personas poderosas en el Espíritu. Una de las características que debemos tener nosotros es que tenemos que ser muy fuertes en eso. Toma de decisiones correctas. Ya no podemos dejar que los demás manejen nuestra vida. No podemos dejar que el sistema maneje nuestra vida, que los demás tomen control de nuestra vida. Creo que a esta altura ya es necesario que nosotros tomemos el control de nuestra propia vida. ¿Sí están ahí conmigo o no? Entonces, cuando uno trabaja bajo la dirección del Espíritu Santo, comenzaremos a ver cosas extraordinarias. ¿Qué es algo extraordinario? ¿Qué es eso de extraordinario? ¿A qué le suena esta palabra de extraordinario? Cosas grandes. ¿Qué más? ¿Qué será extraordinario? Formas como Dios nos sorprende. Y si nosotros simplemente tomáramos las palabras y la desglosáramos, extraordinario, ese es un extra del ordinario, algo que se sale del ordinario. Hasta el momento hemos hecho cosas ordinarias, lo que todo el mundo hace. Entonces lo que Dios quiere prepararnos con todo esto que está dándonos es para que comencemos a hacer cosas extraordinarias, cosas por encima del nivel ordinario. Cosas, yo no sé si tú estás, digamos, tomando la esencia de esto, pero lo que Dios quiere es hacernos personas diferentes, personas que caminemos en otro nivel, que salgamos del común denominador, que salgamos del montón, que salgamos de lo que todo mundo hace. Y Dios le da cosas extraordinarias a las personas que le buscan. Las personas que se disponen y dicen: Señor, estoy harto, estoy cansado, estoy aburrido, no quiero más. Algunos tendrán que decir: me aburrí de la pobreza, me aburrí de la escasez, me aburrí de estar siendo ahí el segundón siempre. Señor, yo quiero vivir bajo el poder tuyo, porque Dios tiene muchas cosas para entregarnos, pero lo estamos viendo, no se las va a entregar a todo tipo de personas. A todos nos da lo básico, lo necesario por su misericordia, aún a los que no le buscan. El sol, por ejemplo, sale ¿para quién? Para todos. Aún a los que andan en sus pecados, la misericordia de Dios. Pero Dios tiene reservado algo muy especial, algo extraordinario para aquellos que le creen, que se la juegan, que dicen: Señor, yo quiero ser renovado, yo quiero caminar bajo el poder de tu Espíritu Santo. Y vas a prosperar tanto, recibirás las riquezas del reino y podrás disfrutarlas. Eso es bien importante, que tú puedas tener tiempo, que tú puedas tener los recursos, que tú puedas tener bienestar, que puedas tener salud, que podamos tener una vida integral, porque el todo no es tener recursos. Porque ¿qué pasa si cuánta gente ustedes conocen que tienen recursos, que tienen dinero, que tienen mucha plata? Un Carlos Ardila Lule, ¿han escuchado Carlos Ardila Lule? El tipo tiene muchísima plata, no sabe ni cuánta plata tiene, el tipo tiene mucha plata, pero el tipo se toma un vaso de agua y le hace daño. Tiene que desplazarse en muletas, sillas de ruedas. Entonces, ¿de qué sirve el dinero si no tienen la salud? Y peor aún, si no tienen a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros lo tengamos a Él,
que Él sea lo más importante, y todo lo que estamos hablando acá, de riquezas, de sueños, todo eso va a ser parte de la añadidura de lo que Dios tiene establecido para sus hijos. Son cosas tan extraordinarias que no necesitamos nosotros sacrificar a nuestra familia, porque las bendiciones nos alcanzan, dice la Escritura. Entonces es tener una vida mucho más tranquila para poder enfocar ese tiempo y esos recursos para poder ayudar a tanta gente que no tiene ni idea de cómo salir de los atolladeros de la vida, para predicar el reino de los cielos, para mostrar a Cristo. Por eso Dios, cuando hay una intención sana, sin egoísmo, sin avaricia, sin codicia, Dios bendice. Porque si la intención es solamente material y olvidándose de Dios, téngalo por seguro que Dios no va a soltar sus bendiciones, las riquezas del reino a aquellas personas que están bajo otra óptica. Entonces, el músculo espiritual que vamos a desarrollar en esta semana es como la columna de una vida cristiana auténtica, una vida dedicada a Dios. Ahí tenemos que trabajar, donde nosotros le digamos: Señor, quiero tener una vida dedicada para ti. ¿Qué otro nombre podría llevar una vida separada, una vida dedicada para Dios? ¿Qué otro nombre podríamos darle nosotros? ¿Una vida en qué? Es lo mismo que decir una vida en qué. Cuando hablamos de una vida dedicada a Dios, una vida consagrada a Dios, una vida apartada para Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Es una vida en qué? Una vida en santidad. Ustedes saben que una de las mejores definiciones de santidad es apartados para el uso exclusivo de Dios. ¿Y qué tal que nosotros en esta noche podamos hacer una declaratoria, podamos tomar una decisión, cada uno de manera individual, y que le diga: Señor, yo quiero tener una vida dedicada para ti? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que te la vas a pasar metido aquí en la iglesia? No. Quiere decir que tú puedes ir y desarrollar los dones y talentos que Dios te dio en el área donde tú te mueves, y ahí en esa área donde tú te mueves, tú que estás dedicado para Dios, ahí Dios te va a prosperar. Y Dios te puede poner en un círculo de personas donde todos, entre comillas, hacen lo mismo, pero tú marcas la diferencia, y ahí Dios se deleita en bendecirte por encima de los demás. Porque Dios conoce tu corazón, porque Dios conoce tu vida, porque tú sabes que Dios te llevó a ese lugar no simplemente para que ganes un salario, no simplemente para que ganes un dinero, sino que Dios te llevó a ese lugar para que tú seas de influencia a los demás en cosas buenas, en demostrarle a ese entorno en el cual tú te mueves que tú puedes estar con ellos, pero no tienes necesariamente que hacer lo mismo que ellos hacen, porque tú estás separado para el uso de Dios, y que todo lo que tú haces lo haces con honestidad, lo haces con integridad, lo haces haciendo lo bueno, lo puro, lo recto, lo justo delante de Dios, y que tú no estás trabajando para que los demás te vean, sino que tú lo haces todo como ¿para quién? Para Dios, para el Señor. Y de Dios, de nuestro Señor, recibiremos la recompensa. Y ahí es cuando Dios comienza a bendecirte. ¿Se van a levantar enemigos, egoístas, robadores de sueños? Claro. Dice, pero que ¿qué las va a dar ahorita? ¿Cómo la van a ascender? Si es que era igual que yo. Si entró después de que yo entré a la empresa. ¿Y por qué a él lo ascendieron? ¿Por qué a ella lo ascendieron? ¿Por qué él gana más dinero que yo? Simplemente porque hay un Dios que está con nosotros y nos respalda. Y si a él, perdonen la palabra, se le antoja bendecirte, él te bendice. Y cuando Dios decide bendecir a alguien, no hay absolutamente nadie que se pueda oponer ante la voluntad de Dios. Pero necesitamos caminar en el Espíritu.
Necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo. O sea, necesitamos dejar la parte carnal, los miedos, la inseguridad, amados. Escúcheme, nosotros debemos ya operar bajo otra dimensión. Es que Dios está con nosotros, es que el más grande está con nosotros, es que el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios está en nosotros. Entonces, ¿por qué estancarnos? Entonces, ¿por qué limitarnos? Entonces, ¿por qué decir yo no puedo? Es que yo soy tímido, es que yo no sé qué, no tengo experiencia. Eso no pasa nada. Dios está con nosotros y con Él es más que suficiente. Es operar en el Espíritu, es darle lugar al Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiera hacer. Ahora, si tú quieres ser una persona común y corriente, estás en el lugar equivocado. Porque aquí no estamos para simplemente darles información, no. Aquí ustedes y yo, que estoy en el mismo proceso, porque estoy comenzando a hacer cosas diferentes, estoy comenzando a creerle a Dios en cosas grandes, estoy comenzando a relacionarme con otro grupo de personas, además de las personas de la iglesia, que para mí son una tremenda bendición, pero estoy llegando a otros lugares a hablar de Cristo, en algo donde voy con una disculpa de un producto, de un servicio, pero detrás de eso voy a sembrar la palabra de Dios, porque a eso es que Dios nos ha mandado. Entonces nos pone en tu trabajo, cada una de las actividades, pero no es para que simplemente vayas y, repito, y ganes un sueldo. No, es que allá tú predicas la palabra de Dios, ahí tú hablas de Cristo, ahí tú eres testimonio, ahí tú eres luz, y Dios se encarga de lo demás. Pero si tú dices, no, yo quiero ser igual que todos, no, yo estoy conforme con la plática que gano, pues yo ahí estoy bien, pues quiero decirles que a eso no, para eso no es el seminario. Para ti no es el seminario. El seminario es para aquella persona que dice, voy a otro nivel. Voy a caminar a la altura. Eso lo vimos el domingo casualmente, donde Pablo decía algo importante, que estamos juntamente con Cristo, pero ya no necesariamente ahí en la cruz, sino que estamos ¿dónde? ¿Dónde está Cristo en este momento? A la diestra de Dios Padre. Estamos a la altura, estamos caminando en la altura. Yo quiero que por favor vayamos entendiendo todo lo que Dios nos está dando en este tiempo. Estamos a un nivel de altura. Y cuando hablamos de altura, es que estamos por encima de las circunstancias. O sea, tú no puedes dejarte influenciar por la inflación, por el gobierno, no, o sea, nosotros no podemos dejarnos llevar por esa cultura. Tú no te puedes dejar llevar por todo lo que está diciendo la gente, que pueda que sea una realidad, que la situación está difícil, que está pesado, que el orden público, que las cosas aumentan día con día. Todo eso es una realidad. Pero debemos entender que Dios está con nosotros y que Dios tiene los recursos para nosotros y que Dios puede abrir sus compuertas y que con una sola idea, con un solo proyecto, una sola decisión que tú tomes, ahí puede ser el detonador para que Dios te lleve a cosas grandes que ni siquiera te imaginas. Por eso es que si tú estás con una mentalidad de conformismo, de pasividad, de adormecimiento, entonces, pues repito una vez más, estás en el lugar equivocado. No, es que yo estoy bien así, yo no me quiero meter con nadie. No, amados, tenemos que hacer cosas diferentes. Una de las mejores definiciones de locura que yo he encontrado es una que dijo Albert Einstein, un hombre con una capacidad, un coeficiente intelectual alto. Albert Einstein dijo que la mejor definición de locura es, ¿alguien la sabe? Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Seguir haciendo qué? ¿Y esperar qué? Resultados diferentes. Eso es locura. O sea, yo no puedo esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Yo tengo entonces que hacer ¿qué? Cosas diferentes para tener ¿qué? Resultados diferentes. Mientras siga en mi status quo, en mi zona de comodidad, en mi zona de conformismo, pues no puedo esperar cosas diferentes. Necesito lanzarme a cosas diferentes, hacer cosas que antes no había hecho, hablar con alguien que de pronto no había hablado, a presentar una propuesta más, a visitar un cliente más, no sé, la actividad que tengamos que hacer, a proponerle al jefe, mire jefe, auménteme el sueldo, yo me hago responsable de hacer esto, y yo tengo la capacidad de hacer eso. Sorpréndase porque el jefe va a decir,
Esta es la actitud que yo quiero. Y sabe que le voy a doblar su sueldo. Y a partir de mañana usted queda ascendido por la actitud. No, yo mejor me quedo acá toda la vida siendo aquí un obrero. No importa, ahí por lo menos me gano lo de la yuca todos los días. Cuando Dios te da una capacidad y un poder para hacer cosas mucho más grandes de las que tú haces hasta el día de hoy. O sea, necesitamos ahí que la luz de Cristo brille donde nosotros vayamos. Entonces estás, si es con esa mentalidad, en el lugar equivocado. Aquí estamos formando a quienes, a los grandes ¿qué? Administradores de ¿dónde? Del reino, los grandes guerreros de Dios, las grandes guerreras de Dios. Personas, perdónenme la expresión, con agallas para decir: voy a demostrar quién está en mí. Voy a demostrar en quién he creído. Voy a demostrar que soy capaz, que todo lo que Dios me ha dado, me ha dotado, es para hacer cosas grandes. Hombres y mujeres que vamos a impactar ¿qué? Esta tierra. Dejemos ya la actitud de pasividad. No, es que soy el hermanito, la hermanita de la iglesia. No, vamos con cosas grandes. No le estoy diciendo que nos metamos en cosas incorrectas. No, para nada. Todo bajo el marco bíblico, lo que Dios nos permite hacer, hasta donde Dios nos permita, sin salirnos del marco bíblico que Dios nos ha dejado y nos ha dado durante ya muchos años. Pero lo que quiero es que nosotros tomemos acción, que nosotros ejecutemos, que nosotros actuemos, que hagamos lo que nos corresponde hacer, que comencemos a mirar la vida con otros ojos. ¿Cuáles ojos? Ok, los ojos espirituales. Porque los ojos carnales, ¿qué nos permiten ver? Lo terrenal, lo material, ¿qué más? Lo negativo, los límites, los imposibles. Yo no sé si ustedes sepan que a nosotros, Dios nos dotó con ojos físicos, pero también nos dotó con ojos ¿qué? Espirituales. La pregunta es, en ese orden de ideas, honestamente, tú hasta hoy, ¿con qué ojos has visto? ¿Con qué ojos estás viendo? ¿No será que la mayoría estamos viendo simplemente con los ojos físicos? Y necesitamos desarrollar nuestra visión espiritual y comenzar a ver con los ojos espirituales. Tú no eres, aquí hay una noticia, si no la sabes, que tú no eres un ser humano común y corriente. Entonces es la pregunta: si yo no soy un ser humano, entonces ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es lo que realmente somos nosotros? ¿Qué es lo que tú ves aquí en las personas? Cuando tú volteas a mirar a tu lado, ¿tú qué ves? Tú estás viendo un ser humano. Pero nosotros no somos un ser humano, escúcheme. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué somos? Somos un espíritu. Escúcheme. Nosotros somos espíritu metidos ¿en dónde? En un cuerpo. Nosotros somos esa parte eterna. Nosotros somos, yo quiero que por favor entendamos eso, que estamos dentro de un estuche, dentro de un cuerpo, que ese cuerpo se va a acabar, pero tenemos algo que es eterno, que es ¿qué? El alma, que es eterna. Y ahí es donde quiero por favor que entendamos esta parte, porque es muy importante. Tú eres un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Eso es lo que nosotros somos. Un espíritu. Fuimos creados, ya lo dijimos, ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Un espíritu metido en un cuerpo humano
y tienes un alma. Para controlar tu vida, debes caminar en el Espíritu. Es decir, que la parte que tiene que ser más fuerte, que la parte que tiene que ser más robusta, ¿cuál debe ser? La parte espiritual. En la parte del alma, ¿qué se mueve en el alma? Las emociones, ¿qué más? El intelecto, la voluntad, los pensamientos. Por eso es que, escúcheme, cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos desconectados de la fuente. Cuando llegamos a Cristo, el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu, y por eso nos vemos seres espirituales. Y ustedes y yo somos seres espirituales, y la parte más fuerte, más robusta de nosotros tiene que ser la parte espiritual. Un día David le dijo: alma, o sea, le dijo al alma: aquíétese. Si nosotros estamos fuertes en la parte espiritual, podemos controlar nuestra parte almática, entiendas, emociones. Podemos controlar nuestra parte física. Y eso es lo que Dios quiere, que entendamos que nosotros, cuando controlamos nuestra vida por el área espiritual, la parte espiritual nuestra, entonces estamos caminando en el Espíritu. Y la oración es la que abre los ojos espirituales, porque hay problemas, hay dificultades. El alma se siente resentida, dolida, traicionada, cansada, y tú vas y oras y te conectas con Dios y creces en lo espiritual, y esa parte espiritual aquieta la parte almática. Y hay sentimientos, la pérdida de un ser querido, la separación, la traición, tantas cosas. Pero tú vas y oras y tú dices: wow, sentí paz, porque tu parte espiritual controló tu alma. Y tenemos que, si en algo tenemos que ser fuertes, es en la parte espiritual, y comenzar a ver la vida con los ojos espirituales. Y la manera de abrir los ojos espirituales es cerrando los ojos naturales. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Que la manera de abrir los ojos espirituales es cerrando los ojos naturales. ¿Por qué razón? Porque con los ojos naturales vemos que los problemas, las dificultades, las barreras, los prohibido pasar, lo tú no sirves, ya estoy viejo, miro el espejo, no, yo ya estoy viejo, yo no soy capaz. Ahí dicen que para salir adelante tengo que tener un título, yo no lo tengo, eso no es para mí. Esos son los ojos que naturales, carnales. Pero necesitamos nosotros cerrar los ojos físicos y abrir los espirituales. Y cuando abrimos los espirituales, entiéndase, cuando comenzamos a hablar el lenguaje de Dios, entonces comenzamos a ver cosas sobrenaturales, extraordinarias. Y la Biblia nos muestra un relato bien interesante. Segunda de Reyes 6:17. ¿Recuerdan? Uno lo comienza a ver desde los versículos 8 y va a ver cómo lo que sucedió es que el ejército de Siria estaba contra el pueblo de Dios, iba contra el profeta Eliseo. Pero sucedía algo bien importante, y esta gente estaba asustada, porque cada vez que traían una emboscada contra el pueblo de Dios, contra Eliseo en particular, entonces el Espíritu Santo le mostraba y decía: pila, no se meta por allá porque lo van a emboscar, y se iba por otro lado. Y siempre que tramaba algo, el Espíritu Santo le mostraba: ten cuidado, ojo por ahí, o es por este lado, y se dejaba guiar. Y este tipo estaba, el ejército sirio, el rey de Siria estaba asustado y dice: no, aquí hay, alguno de ustedes le está llevando la información a él. Alguno de ustedes, porque es que es increíble que todo lo que maquinamos, todo lo que tramamos contra él, antes de que suceda, él ya lo descifra. Alguien dijo: no, es que el tipo es un hombre de Dios, y Dios le muestra, el Espíritu le muestra a él.
Y en alguna oportunidad dice la escritura, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vean. ¿Por qué? Porque él vio, sale Giasí, el siervo, y dice: no, Señor, nos tienen rodeados, nos van a acabar, son una cantidad de ejército enemigo que vienen contra nosotros. ¿Y qué hizo Eliseo? Se puso a llorar, se puso a lamentar. ¿Será que también vio con los ojos naturales? Dijo: no, oró: Señor, yo sé que tú estás con nosotros, hay una promesa, porque estaba lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llena de promesas. El lenguaje de Dios es diferente al lenguaje del mundo, se llenó de promesas. Y ustedes y yo tenemos palabra, que más podremos nosotros que ellos, que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Que todo lo podemos ¿en quién? En Cristo, porque Él nos fortalece. Porque hemos leído, y para eso es que nos da Dios el manual, que la Biblia, hemos leído que Él dice que va delante de nosotros como ¿qué? Poderoso gigante varón de guerra, peleando las batallas por nosotros. No temas, no te amedrentes, no temas, manada pequeña, dijo el Señor Jesús. Él está con nosotros. Entendemos que Él y nosotros somos mayoría. Y entonces oró: oh Señor, que abran sus ojos para que vea. Entonces el Señor Dios abrió ¿qué? Los ojos del joven, y miró, y aquí que el monte estaba lleno de ¿qué? De gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército de Dios, el ejército angelical a favor de ellos. Ustedes no tienen idea. A veces nosotros pensamos que lo que vemos es lo natural, pero ¿cuántos saben que Dios ha dejado un grupo de ángeles que estén a favor nuestro, que peleen por nosotros? Llega el momento en que llegó un recurso, llegó un mercado, llegó algo. ¿Quién envió eso? Dios. Porque es que ver con los ojos espirituales nos llevan a mirar y a tener una vida completamente diferente a la que tenemos hoy en día. Y esto es lo importante. Pero si nosotros tenemos los ojos abiertos en lo natural y solamente en lo natural, pues no vamos a dejar que Dios opere en esto. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando estás frente al problema, tus ojos espirituales se abrirán y verás cómo Dios protege a sus hijos. ¿Puedes creer eso? ¿Has visto la mano protectora de Dios a tu favor? Miles de veces yo la he visto. Muchas veces he visto cómo Dios nos ha guardado, nos ha protegido. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios nos bendice? ¿Cómo Dios puede utilizar a alguien? Hay cosas que nosotros no sabemos, pero que tampoco nos debe importar. Entonces, si tienes deudas, si tienes compromisos, no te preocupes. Sigue pegadito con Dios, sigue creyéndole a Dios. No te dejes asustar por eso, no te dejes amedrentar, no. Tal vez tú digas: no, yo no tengo para el arriendo, ya va a ser 15 y no tengo para el arriendo. No te preocupes, busca a Dios. Busca a Dios, Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Quizás te salió un contrato, quizás Dios bendice en lo que Él ha dicho que nosotros hagamos. Y si te dio talento, desarrolla tu talento, porque ahí Dios te va a bendecir. Entonces no te asustes, no te amedrentes. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? No te desesperas. No comiences a decirle a todo el mundo: mire, tengo este problema, esta dificultad, ayúdeme. No, simplemente ponte de rodillas, busque de Dios, porque tenemos la mente de Jesús en nuestra vida. ¿Vieron a Jesús algún momento preocupado? ¿Vieron a Jesús angustiado cuando llegaron a cobrarle los impuestos? De hecho, ni siquiera tenía que pagar, pero dijo: no me voy a poner yo en problemas con eso. Y se asustó: ¿y ahora yo qué hago? Y présteme usted, ¿y usted que tiene más plata? Mire a ver qué hay, cómo sacamos. Ay, vamos del vecino a ver si nos presta, que me cobraron impuestos. No, ¿qué hizo? ¿A quién mandó? A Pedro. ¿A qué lo mandó a Pedro? ¿A que fuera a hacer una silla? ¿A que fuera a hacer una...? No, ¿a qué lo mandó? A que fuera a pescar. ¿Qué profesión tenía Pedro? Pescador. O sea, el talento que le dio, con ese talento te voy a bendecir. ¿Y qué sucedió? Algo sobrenatural. El primer pez, en ese pez había una moneda, y en esa moneda dijo: pague tus impuestos, Pedro, y pague los míos, y listos. ¿Se asustó? ¿Se angustió? Nada. ¿Por qué nos angustiamos, amados? Aprendamos a descansar en Dios. Dios tiene los recursos suficientes para tu vida y para mi vida, sencillamente porque Él es el dueño ¿de qué? Del oro y de la plata. Mío es el oro, mío es el poder. Eso dice el Señor.
Y nos está diciendo que nos va a dar el poder para hacer la riqueza. Él, que tiene todo el conocimiento, el poder, dice, quiero darte el poder. Entonces hay cosas que tenemos que desarrollar, hay cosas que tenemos que ejecutar, tenemos que creerle, no nos asustemos, no nos amedrentemos. Podrás ver ángeles, podrás ver pagada la deuda. Yo no sé si alguien ha tenido testimonios de eso, de cómo Dios puede pagar una deuda. Yo he visto testimonios, yo conozco testimonios. Y yo sé que Dios puede tocar el corazón de las personas y ¿sabe qué? Ya no me ve nada. Vimos pagar una deuda, hermano Manuel, usted es un testigo. Una deuda, no, pero se pagó una deuda. Una situación difícil, una situación complicada. La esposa de mi hermano saca un crédito con una entidad financiera. Ella cae en una enfermedad, una penosa enfermedad. Y bueno, utilicemos los recursos que están ahí, vamos, miremos a ver qué hay. Vayan donde el médico que le dé la incapacidad, lo que es, sin exagerar lo que es. Médico de una incapacidad, pasamos los papeles con mi hermano Manuel, vamos allá, pasamos los papeles. A los 15 días lo llaman, no se preocupe, que esa deuda ya no tiene. Dígale a su esposa que no se preocupe, que no se afane más por esa deuda, que ya se cruzó aquí con una póliza que tiene y se paga esa deuda. Y tranquilos. ¿Qué la tenía asustada ella? No, pero es que esa deuda no. Tranquila, hermana Blanca, tranquila. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Fue así o no, hermano Manuel? Así fue. Y vieron un testimonio de cómo una deuda se pagó. Yo les digo a las personas, cuando tengan deudas, no se escondan, pongan la cara, hagan un listado de las deudas que tienen, comiencen a mirar esas deudas y digan, voy a pagar esa deuda, Señor, mire, estas son mis deudas, ayúdame, dame la gracia para pagar eso. Muestra una intención de pago. Acérquese donde esa persona que le debe y dice, mire, yo sé que le debo, no sé, 800,000 pesos, voy a abonarle 30,000 que tengo ahorita, es que no tengo más, pero quiero abonarle, quiero pagarle esa deuda. Comience a hacer abonos. Usted no sabe si en la tercera o cuarto abono la persona diga, ¿sabe qué? Ay, deje así, yo ya no se preocupe, no me pague más. ¿Dios puede hacer eso o no? Dios puede hacer eso. Yo fui testigo de una deuda grande que tenía un momento determinado. Y una entidad bancaria me dice, ¿sabe qué? Esa deuda, llaman al de cartera y dice, mire, bájeme esa deuda. Yo a veces no entendía, ¿cómo que bájeme esa deuda? ¿Será que me la van a pasar a jurídico? ¿Qué va? Entonces el gerente me dice, no se preocupe, don Henry, váyase, aquí cuadramos esas cuentas, no debe nada al banco, vaya por su paz y salvo y tranquilo. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Que una entidad bancaria le rebaje a uno algo? Una entidad bancaria que le rebaje a un amigo, un conocido, un familiar, pero que un banco le diga, no se preocupe, no me pague, no. Eso es milagros de Dios. Dios sigue obrando, mis amados. Entonces necesitamos entrar en las palabras que Dios tiene en su palabra, en su Biblia, y ocasionar cambios y caminar bajo la palabra de Dios, para que todo espíritu de Siria, como sucedió con este hombre Eliseo y su siervo, se cancele. Todas aquellas personas que quieren venir en contra tuya, esos enemigos, esos detractores, esos robadores de sueño, esa gente envidiosa, que Dios se encargue de ellos y que se ha quitado de ti ese espíritu de duda. Sé que hay personas que tienen que tomar decisiones, pero están en la duda, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que soy capaz? ¿Será que sí puedo? ¿Será que...? Y hay que quitar ese espíritu de duda y comenzar a operar en el espíritu de Dios. Y está probado por la palabra que hay ojos espirituales, lo acabamos de ver. ¿Hay ojos qué? Entonces lo que necesitamos nosotros es caminar con nuestros ojos espirituales. Y para poder caminar los ojos espirituales tenemos que buscarlo por el Espíritu. Ay, en sus tiempos de oración, una vez más, tú eres un espíritu, no eres humano, y lo que se mueve es un cuerpo. Ese cuerpo que tú tienes, eso que se mueve es un espíritu dentro de un cuerpo. Entonces, si nosotros logramos captar la esencia de esto, entonces seremos otros. Somos un espíritu que está metido en un cuerpo y nosotros operamos en la parte espiritual. Dios está con nosotros. Estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales y no hay un cambio que no se dé, sino es cuando nosotros cerramos los ojos físicos y abrimos los ojos espirituales. Y entonces ese cambio se da y opera, diga conmigo, en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos para ir a la recta final? Necesitamos caminar ¿en dónde? En el espíritu y ver
Le he dicho muchas veces, las grandes conquistas, ¿en dónde las logramos? En lo espiritual, es decir, en oración. Ahí nos ganamos las grandes batallas. Ahí es donde vienen las transformaciones. Tu hijo puede estar mal, tu hija puede estar mal, tu relación está mal, tus finanzas están mal, y tú oras al Señor y lo conquistas primero. ¿En dónde? En el plano espiritual, y luego vienen y se hacen realidad, se cristalizan en el plano natural. Ver con los ojos espirituales es la fórmula que completa este módulo. Ver con los ojos ¿qué? Espirituales. Entonces tenemos que desarrollar ese músculo de comenzar a ver las cosas con los ojos espirituales, y es la forma como Dios opera y cambia la vida de alguien, y como Dios comienza a levantar a hombres y mujeres de reino. Ahí es, porque se logra conectar con Dios, bajo la óptica de Dios, bajo el lenguaje de Dios. Y entonces, para muchos, como dijo Pablo, para muchos esto es ¿qué? Locura. Pero para nosotros es ¿qué? El poder de Dios. Y lo que Dios nos está soltando en esta noche es poder. Que ya no vamos a ser personas comunes, que no vamos a ser personas corrientes, y que nos convertiremos en hombres y en mujeres, ustedes, de reino. Ese es el lenguaje que Dios quiere. Entonces, el ejercicio para esta semana lo hemos visto a través de este pasaje como ejemplo, y las decisiones que tomas hasta el día de hoy estaban basadas en cosas del pasado, en conocimiento sobre algo del pasado. Y entonces, cuando tú te enfrentas, escúcheme eso, cuando tú te enfrentas a una situación, ¿a qué es que le echan mano? A tus experiencias, a lo que está en tu mente. Si hay un problema para resolver, entonces tú dices, bueno, la otra vez yo resolví esto, la otra vez tal cosa, voy a hacer esto, entonces echas mano a eso. Y entonces lo más seguro es que vuelvas a hacer lo mismo que hiciste antes. Pero debemos entender que nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo, porque recuerde que nuestra mente está como dañada, viciada, corrupta, está con virus. Entonces lo que vamos a hacer es cosas diferentes, dejando a un lado la experiencia. No, es que la otra vez, es que yo hace años quise hacer eso pero no pude. Bueno, deja eso atrás. Si has estudiado alguna carrera, si eres un médico, si eres un abogado, si eres un obrero, ok, bien por ese conocimiento, bien por esa experiencia. Pero es que ahora a eso que tú tienes le vas a sumar el poder de Dios. A eso que tú tienes, entonces vas a decir, voy a caminar ya no bajo lo que yo hacía en lo humano, sino que lo voy a hacer ahora caminando en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de caminar en el Espíritu? ¿Cómo es que podemos caminar en el Espíritu? Es tomar, escuchen esto por favor, tomar todo el conocimiento de Dios, que es absoluto, que es pleno, que es completo, porque es que Dios nunca se puede equivocar, Dios no sabe equivocarse. Entonces tú vas y consultas a Dios. Ahí está el manual de vida, la guía para tu vida, que se llama la palabra, la Biblia. Consultas a Dios, te metes con Dios. Por eso es que estos músculos tienen que ir siendo desarrollados. Tenemos una tarea. ¿Cuál fue la tarea que dejamos la semana pasada? Leer el libro de Proverbios. Vamos a leerlo 3 veces. Lo terminamos de leer, volvemos a leerlo y volvemos a leerlo. Al leer el libro de Proverbios incorporamos mucho conocimiento, mucha sabiduría, porque lo escribió Salomón, uno de los hombres más sabios, y vamos a tener mucha sabiduría. Entonces, cuando vayamos a tomar decisiones, ya no la tomamos basado en la experiencia que tuvimos, sino que como ya hay una nueva información, entonces la tomamos basado en la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, por favor?
Ya no es yo lo hacía antes, no, ahora Dios dice que hay que hacerlo así. No soy yo, no soy la parte humana, no soy la parte carnal, no es con mis ojos físicos, sino es con mis ojos espirituales. Y sabemos que Dios no se puede equivocar. Y ahí Dios te va a dar revelación, discernimiento, poder, ideas, creatividad. Ahí cuando tú estás en medio de la encrucijada y ves con tus ojos espirituales, consultas a Dios, Dios te va a dar cosas que ni siquiera te imaginas. Entonces la actitud y la posición nuestra es: dime, Dios, dime qué es lo que tengo que hacer, dime cómo lo hago. Señor, no sé qué hacer, ¿cómo lo hago? No le pongas sentido, no le pongas lógica, no razones, simplemente hagámoslo, porque Dios no se equivoca. Si Dios te da paz, si Dios te da tranquilidad, dale. ¿Cómo saber cuando algo es de Dios? Dios apareja todo. Dios abre puertas. De hecho, la Biblia dice que las puertas que Dios abre, ¿qué? Nadie las podrá cerrar. Y las puertas que Dios cierra, nadie las podrá abrir. De hecho, la Biblia dice que nosotros estamos en la mano de Dios y lo que a Él ha sido entregado, nadie lo podrá arrebatar. Tú estás en las manos de Dios. Y el propósito de Dios no es que seas un fracasado, un derrotado. No, al contrario, que levantes bandera de victoria. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Oró a Dios. Y una de las cosas que Dios me permite como enviado de Él para dar este seminario, para poderlos orientar, es también orar para que Dios les abra los ojos espirituales y que ustedes comiencen a ver cosas que ni siquiera se han imaginado. Y si eso tú lo crees, a partir de hoy vas a ver cosas que antes no veías, oportunidades que antes no veías. Yo no había visto esta oportunidad tan grande. Vas a comenzar a ver las cosas con otra dimensión. Y Dios va a comenzar a darte palabra de ciencia. Te va a mostrar cosas diferentes. Y entonces cuando la gente esté enredada con un asunto, con un problema, que no sepa cómo resolver, llegas tú y dices: haz esto, esto, esto y esto y esto. Wow. Vimos el testimonio de este hombre la semana pasada, ¿recuerdas? Tipo enredado que estaba ya para fracasar. Llega un hombre y dice: hay que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. Una tremenda idea. Y con esa idea que sacó su empresa a flote. Y no solamente, sino que Dios lo bendijo también con eso. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mostrarte cosas diferentes. Salir de lo normal, de lo básico, de lo común, de lo ordinario, y pasar a ver cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Cuántos quieren estar en ese nivel, en esa dimensión? Entonces, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero pedirle al Señor en esta hora que nos ayude a cerrar nuestros ojos naturales para que podamos ver las cosas sobrenaturales que Él tiene para nosotros. Y Padre, en esta hora nos presentamos delante de Ti, te pedimos de tu dirección, que así como Giesi, así como este siervo de Eliseo pudo recibir esa vista y ver las cosas extraordinarias espirituales, así también nosotros, Dios. Y yo sé que en esta hora tal vez alguno está pasando por problemas, por dificultades. Tal vez alguno está viendo con sus ojos la situación de salud, la situación económica, la situación familiar, y siente que es difícil, que está muy complicado, que no hay solución, que no hay salida, que no hay cura. Pero hoy tú nos enseñas, Dios, a mirar bajo los ojos espirituales. Y quiero que por favor, por un momento hagamos este ejercicio. No es nada místico, no es nada religioso. Por un momento quiero que eso que te afana, eso que te preocupa hoy, por un momento lo veas en los ojos espirituales y veas ese asunto resuelto, veas esa deuda pagada, veas ese familiar sanado, veas esa restauración de ese hogar, de ese matrimonio, de ese hijo, de esa hija. Que no lo mires más en el ámbito natural, sino que lo veas en la parte espiritual.
y que aquellas cosas que tú quizás ves estancadas, ves aquellas cosas que no hay salida, que no hay cómo lograr, cómo conseguir, cómo comprar, cómo tener aquello, por un momento tú puedas entrar en esa dimensión de lo espiritual y que comiences a ver ya adquirido eso, las llaves de tu casa, si es tal vez lo que tú anhelas, que tú dices, yo cuándo podré tener una casa, pero hoy ve en los ojos espirituales y Señor, yo sé que tú tienes los recursos, yo sé que tú tienes, Señor, eso que yo necesito hoy, Dios, eso que anhelo en mi corazón, Padre amado. Si es en la parte física, tal vez tú sientes que esa enfermedad, que esa situación ha venido avanzando mucho y que te sientes deteriorado o deteriorada, o tal vez en la situación de salud de algún ser querido. Dile, Señor, yo he escuchado por tu palabra y quiero abrir mis ojos espirituales, porque he visto como aquella mujer fue sanada a pesar de que había gastado todo, pero tú la sanaste, Señor, porque he escuchado por tu palabra, Señor, y quiero caminar, quiero hablar el lenguaje tuyo, que tú sanaste a aquel que era ciego de nacimiento, pero que tú le recobraste la vista, Señor. Yo quiero abrir esos ojos espirituales, Señor, y no simplemente tomar esta palabra como algo místico, no solamente tomar esto como una escritura más, como una lectura entretenida, sino quiero, Señor, que esto sea activado y que así como tú obraste, Dios, en aquellas personas para sanarlas, sé que tú también, Dios, puedes obrar hoy. Sé que así como tú, Señor, aquella mujer que estaba viuda, aquella mujer que no tenía recursos, pero que sencillamente aquel profeta le dice, mire, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Y esta mujer dice, lo único que tengo es este poquito de aceite, y tú hiciste que ese aceite se multiplicara tanto, que fueran y trajeran las ollas de los diferentes vecinos, y que llegase muchas ollas y fueron llenadas y llenadas y llenadas y llenadas, hasta el punto que ya hasta la última fue llena. Y ahí con eso, Señor, tú le diste los recursos pertinentes para sacar a sus hijos de esa deuda que tenía, para sacar a esta familia, Señor, de esa situación difícil. Y no solamente eso, Señor, sino que también fue el recurso tan suficiente que pudieron vivir a partir de ahí, Señor. Este es un Dios que nosotros tenemos, pero que simplemente nos hemos quedado limitados en ver la situación, en ver la condición, en escuchar las cifras, en ver los testimonios de la gente que no conoce de Dios y nos dejan llenos de temor, de miedo, de inseguridad. Pero hoy tú nos traes, Señor, precisamente para que abramos nuestros ojos espirituales y comencemos a contemplar todo lo grande que tú tienes con nosotros todavía, Padre. Eres espíritu y a partir de ahora caminarás en espíritu. Abre tus ojos y escucha. La única forma de ganarle al diablo es estar consciente todo el día que tú eres un espíritu y que tienes la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, una mente que no es limitada, una mente, levanta tu mano derecha y di, yo tengo la mente de Cristo. No es una mente llena de temor ni inseguridad, es una mente de conquista, una mente de victoria. Y esta es la estrategia para ganarle al diablo. Cuando vengan los temores, la inseguridad, el miedo, el pánico, el aturdimiento, el temor al fracaso, debes decir, yo tengo la mente de Cristo, y con eso vamos a ganarle al diablo.